4 historias oscuras de terror en McDonald's que nunca te contaron hasta ahora. En una noche oscura en una pequeña ciudad, un McDonald's parece ser solo un lugar más para disfrutar de una hamburguesa. Pero, ¿sabías que sus pasillos esconden secretos perturbadores? En un rincón remoto, un grupo de adolescentes encuentra una caja olvidada. Al abrirla, descubren una serie de cartas viejas llenas de advertencias sobre eventos extraños y desapariciones. La primera carta habla de un niño que nunca regresó a casa después de entrar al restaurante y se escuchó un chillido escalofriante en la cocina. Esa noche, el aroma a papas fritas se mezclaba con el miedo y los murmullos de horror empezaron a llenarlo todo. Más intrigante aún, en otro local de McDonald's, una madre jura haber visto al fantasma de un empleado antiguo, con su uniforme manchado de grasa, vagando por la sala de juegos. Los niños reían, ajenos al terror que podía desatar esa figura borrosa que los miraba desde las sombras. ¿Cómo pudo un simple lugar de encuentro familiar convertirse en un epicentro de terror? La presión en el aire se sentía densa, como si murmullos de susurros pasados se apoderaran de cada rincón. Cada rincón tenía su propia historia, cada mesa un eco de risa, y tal vez, de lamentos, las luces parpadean. ¡Fiu! Un fogonazo y todo queda en silencio. Los empleados en la trastienda se congelan, sus miradas llenas de pánico. ¿Era solo un error eléctrico o algo más siniestro acechaba en la oscuridad? Un grito rompe el silencio, alguien cae al suelo, la multitud se agita. Historias de desaparecidos empiezan a tomar vida. La tensión crece, la curiosidad apremia. Pero, escucha esto. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un manazo al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viéndome? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, imagina el horror de regresar a casa solo para enterarte de que nunca lo harán ellos. Cuerpos en el desvanecer, rostros históricos, y el reloj marcando la hora exacta de sus últimos suspiros, el eco de unos pasos que resuenan por los pasillos. ¿Qué más se oculta tras los arcos dorados? ¿Qué secretos esperan a ser revelados? La inquietud se cierne, como una sombra densa. ¿Quién será el próximo? El aire se espesa, y el miedo se convierte en una presencia palpable. En la oscuridad, el sonido de las papas friéndose ya no suena tan tranquilizador. Uno de los adolescentes, Lucas, siente que un escalofrío recorre su espalda. ¿Quién más ha escuchado eso? Pregunta, su voz temblando. La tensión entre el grupo crece, los rostros se tornan pálidos. En ese momento, un gruñido bajo se escucha procedente del área de la cocina. Valentina, la más valiente del grupo, decide acercarse al ruido. No puede ser nada, murmura, tratando de convencerse mientras se adentra en la niebla de lo desconocido. Los demás se quedan atrás, murmurando entre ellos, buscando algo que los mantenga unidos. Unos pasos más, y llega a la puerta de la cocina, la cual está entreabierta. La luz parpadea y ella se asoma, lo que ve la paraliza, una figura oscura, casi humana, de pie frente a una olla humeante. Pero no hay ruido. La figura se gira lentamente, mostrándole un rostro desfigurado, como si su piel hubiera sido tomada por alguna fuerza maligna. Valentina se queda sin aliento, mientras un grito ahogado escapa de su boca. El sonido parece despertar a los demás, que corren hacia ella, buscando respuestas. ¿Qué viste? Pregunta Javier, con los ojos desorbitados, temiendo la respuesta. No hay tiempo. Grita Valentina, ahora completamente fuera de control. Todos sienten la presión del pánico y la adrenalina desbordarse en sus cuerpos. Corre hacia la salida, y tras de ella, sus amigos la siguen sin pensarlo. Afuera, las luces de neón parecen titilar, casi como burlándose de su terror. En medio de la noche, los risas de familias que disfrutan de sus comidas parecen inalcanzables.
regresar aquí no es una opción, y la idea de salir y dejar lo ocurrido atrás se vuelve más apremiante. Pero algo no cuadra, y las sombras proyectadas por los arcos dorados parecen moverse en dirección a ellos. Mientras tanto, algo más está sucediendo. Uno de los empleados de mantenimiento se acerca sigilosamente a la puerta trasera, oyendo el bullicio y murmullo de los adolescentes. Sus ojos, cansados pero alertas, brillan con una intensidad peculiar. Cuando Lucas decide mirar hacia atrás, lo que ve le hiela la sangre. El hombre tiene una luz en su mano y una expresión de desesperación. No pueden irse. Grita, pero el eco de su voz suena como un aviso venidero. No entienden lo que hay aquí, el grupo se detiene en seco. Miradas confusas se cruzan, pero el miedo predomina. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué secretos conoce? Antes de que puedan formular una pregunta, el hombre desaparece en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. La tensión entre ellos crece, floreciendo en preguntas sin respuesta. La curiosidad combate con el miedo. En su interior, una pregunta arde más que ninguna otra: ¿qué ocurre realmente en este McDonald's que aparentemente solo es un lugar de hamburguesas? Desesperados por mantener el control de la situación, regresan a la entrada, pero el restaurante parece haber cambiado en su ausencia. Un insólito silencio los rodea. Las luces ahora brillan con fuerza, proyectando sombras que se muerden entre sí. La atmósfera se carga con una energía extraña. Cada uno de ellos sabe que cruzar esas puertas puede implicar más de lo que están dispuestos a enfrentar. Se detienen en seco. ¿Vamos a entrar de nuevo?, pregunta Lucas, su voz ya no es clara. Un murmullo es unánime, pero no de aceptación, sino un lamento temeroso de lo que pueda acechar en el interior. En ese instante, un nuevo chillido resuena, pero esta vez no viene de la cocina. El grito proviene de los pasillos de la sala de juegos y esta vez es inconfundible. No es un niño en apuros, sino un lamento agonizante, como si un alma perdida estuviera pidiendo ayuda. Y así, con la adrenalina a flor de piel, el grupo se enfrenta a una decisión: intentar descubrir qué se oculta detrás de esas paredes o huir antes de que sea muy tarde. El eco del lamento retumba en sus cabezas mientras la pregunta flota en el aire: ¿están preparados para enfrentar la oscura verdad que aguarda tras el sabor a hamburguesa? La inquietud aumenta, y una sombra se desliza entre ellos. ¿Quién será el próximo en caer en la trampa de los secretos del McDonald's? La respuesta podría ser más aterradora de lo que jamás imaginaron. El aire se torna pesado y frío, como si el cielo se hubiera desplomado sobre ellos. El lamento resonante se desvanece, dejándolos con un vacío inquietante. Valentina intenta recuperar el control, pero el pánico a su alrededor es contagioso. Javier se aferra a su brazo, y Lucas se mira las manos, buscando un ancla en la realidad. No podemos quedarnos aquí, murmura Lucas con voz temblorosa. Sus pasos hacia atrás son pequeños, casi involuntarios. No, exclama Valentina, obligándose a permanecer firme. Debemos ver qué está pasando allí. Los rostros de sus amigos reflejan miedo, pero también una chispa de curiosidad. La sala de juegos está llena de luces parpadeantes y sonidos de risas infantiles, pero en este momento, esos ecos suenan lejanos, distorsionados. Se miran entre ellos, y, aunque saben que debería ser un lugar seguro, una extraña sensación de traición se cierne en el aire. Es una decisión difícil. El grito que escucharon es tan claro como una campana, y el deseo de investigar combate contra el instinto de huir. Valentina toma la delantera, obligando a sus amigos a seguirla. Avanzan lentamente hacia la sala de juegos, y cada paso se siente como un reto al destino. Las paredes parecen cerrarse a su alrededor, y los colores vibrantes de los juguetes contrastan con lo macabro del ambiente. Una máquina de arcade parpadea erráticamente, y el sonido del juego es como un burlón recordatorio de lo que solía ser este lugar. Cuando cruzan el umbral, la oscuridad se siente aún más profunda y aterradora. La máquina de juegos parece funcionar sola, cuando una corriente helada recorre sus espinas. Hay algo en el aire, una electricidad que les eriza la piel. De repente, una figura se agacha detrás de una máquina, y el grupo se detiene de golpe. Una niña con un vestido blanco desgastado está de pie, ajena a su presencia. Su cabello revuelto cubre su rostro, y su respiración es entrecortada. Los ojos de Valentina se abren como platos,
recuerda los rumores sobre almas en pena, sobre las historias que giran en torno a este lugar. ¿Estás bien?, pregunta Valentina, su voz un hilo de esperanza. La niña levanta la vista, y lo que muestra el rostro es un horror indescriptible, vacío, sin vida. Ayúdenme, susurra la niña, una voz llena de desesperación que revuelve el estómago de Valentina. Aún sin moverse, la niña parece extender su abrazo hacia ellos, atrapándolos en un hechizo de terror. De pronto, el ambiente vibra con una sacudida y una ola de ruidos, los ecos de risas infantiles se transforman en gritos. La sala de juego se convierte en un espacio malévolo donde las luces se tornan rojas, como el faro de una tormenta imprevista. Los amigos se miran, el horror está escrito en sus rostros. Una oscuridad densa comienza a surgir de las esquinas de la sala, como tijeras cortando el hilo de la realidad. Se ven atrapados. ¿Qué les espera en este McDonald's que no es lo que parece? El grupo vuelve a unirse, el deseo de escapar apoderándose de ellos. En un giro dramático, la niña empieza a retorcerse, transformándose en la sombra que los observa. Los murmullos que surgieron de la sala de juegos comienzan a tomar forma. Justo cuando su corazón parece detenerse, un grito ensordecedor resuena y el suelo tiembla bajo sus pies. Valentina, con determinación renovada, se da la vuelta hacia sus amigos. ¡Corran!, ordena con toda la fuerza que le queda. Mientras giran para escapar, el grupo siente como una fuerza invisible los atrapa por los tobillos, un cernirse de sombras que amenaza con tragar los vivientes. ¿Quién será el siguiente en ceder ante el oscuro hechizo de este lugar? Las puertas de la salida ya no parecen estar tan cerca y el pasillo se alarga, como si el mismo McDonald's estuviera jugándoles una broma siniestra. La pesadilla apenas comienza y los secretos que se esconden en su interior son más oscuros de lo que jamás imaginaron. Las sombras se aferran a sus cuerpos, como si el mismo aire se hubiera vuelto un enemigo. Valentina siente como la adrenalina recorre sus venas, mientras sus amigos luchan por liberarse del abrazo malévolo. Con cada paso que dan, el terror se apodera más de ellos, el suelo parece ceder bajo sus pies. Sigan corriendo, grita Javier, aunque su voz se ahoga en la cacofonía angustiosa del lugar. Todo a su alrededor se distorsiona, y las luces rojas giran a su alrededor como un faro de pesadilla. Lucas, con los ojos aún más desbordados de terror, tropieza y cae, pero no puede detenerse. Una risa retorcida emerge del fondo de su mente mientras siente que las sombras intentan atraparlo, arrastrarlo hacia un abismo desconocido. Al unísono, los tres giran de nuevo hacia él, intentando ayudarlo a levantarse. «Levántate, Lucas», grita Valentina, extendiendo su mano. Los ojos de Lucas se encuentran con los suyos, llenos de desesperación. Puede ver el terror fulgurante en sus amigos, pero el miedo lo paraliza más que las sombras. En ese instante, todo se siente como un juego, un cruel juego del que no pueden salir. De repente, el aire se corta. Un grito gutural emana de la planta de juegos, y una figura corpórea emerge entre las sombras. Es la niña otra vez, su rostro ahora deformado en una mueca, como si la oscuridad la hubiera moldeado a su antojo. Sus ojos, vacíos y sedientos, iluminan la penumbra y parecen extraer la esencia de la vida de quienes la observan. «No me dejen aquí», implora, su voz retumbando como un eco interminable. La angustia de la niña se convierte en el corazón de su horror, apuñalando los corazones de Valentina y sus amigos. Ella no es solo una sombra, es una advertencia. Valentina grita, empujando a Javier y Lucas hacia el pasillo. Pero el entorno se transforma. Las paredes parecen cerrarse, y las luces de la sala de juegos brillan con fuerza, pero de forma distorsionada, creando figuras inquietantes que se mueven en una espiral de terror. La niña no se detiene. Avanza hacia ellos, arrastrándose, su cuerpo contraído por una fuerza sobrenatural. De repente, las máquinas de juego explotan en ruidos ensordecedores, gritando como si el mismo McDonald's estuviera desgarrándose. Equilibrándose entre el miedo y la valentía, Valentina grita otra vez, pero esta vez con más fuerza. «No somos tus prisioneros». Un acto de desafío, una chispa de resistencia. Las máquinas se detienen, y la figura se para en seco, paralizada por esas palabras. «El juego ha comenzado», murmura la niña, y en ese instante, un escalofrío les recorre la piel.
Candados invisibles parecen cerrarse alrededor de sus corazones, atrapándolos en el juego de aquel lugar maldito. Corran, ahora. Ordena Lucas, su voz temblando, mientras la desesperación consume su mente. Y así, juntos, se lanzan hacia el pasillo, dispuesto a enfrentar cualquier sombra que intenta alcanzarlos. Los pasillos son un laberinto errático, cada esquina los lleva a una trampa aún más intensa. De repente, una de las paredes vibra y se despliega, mostrando una habitación oculta repleta de juguetes rotos y mansiones de plástico rotas, desprendiendo un hedor a caramelo y moho. En el centro, una mesa de cumpleaños, la decoración brillante y colorida, pero sobre ella, un gran pastel que parece ni un trozo de felicidad tiene. La aparición de una figura familiar salta a la mente de Valentina. El rostro de su hermano, desaparecido hace años. Franco. Grita ella, sintiendo el calor del pasado extrañamente nítido en medio de este horror. Valentina. Responde una voz a lo lejos, y el eco se convierte en un grito distorsionado por el tiempo. La sala se oscurece aún más, y la iluminación parpadeante se vuelve amarillenta, como si amenazara con apagarse. Él no está aquí. Insiste Javier, tirando de Valentina para que no avance más. Pero la lucha entre esperanza y terror la mantiene en sus garras. Un oscuro susurro resuena en el aire, y las sombras parecen abalanzarse sobre ellos, convirtiéndose en tentáculos de desesperación. La pregunta reverbera. ¿Podrán escapar del abrazo de esta oscuridad antes de que sus pasados los alcance? Mientras el caos se intensifica, un rugido de energía llena la habitación, y un crujido resuena en la estructura del McDonald's. Todo parece estar colapsando y, en un instante, el suelo tiembla una vez más. Valentina siente que el tiempo se detiene, y la realidad se retuerce a su alrededor. Valentina. La voz de Lucas la distrae. La sombra de la niña les lanza una advertencia silenciosa. ¿Es un llamado a la salvación o a la perdición? Y con esa pregunta en aire, la figura de la niña se desdibuja, y un nuevo giro de la trama se despliega ante ellos. La incertidumbre se cierne. ¿Qué otros secretos oscuros se revelarán mientras luchan por liberarse de este lugar? ¿Hay un camino de regreso a la realidad, o están atrapados en un ciclo destinado a repetirse, con el tiempo corriendo en su contra? Las posibilidades de escapar se desvanecen, y el terror del McDonald's se intensifica. ¿Podrán descubrir la verdad detrás de las sombras antes de quedar atrapados para siempre? Las sombras pulsan con una vitalidad inquietante, como si el mismo McDonald's respirara a través de ellas. Valentina siente como la presión del tiempo se intensifica, cada segundo es un latido de sus propios miedos. La voz de Lucas la llama, pero su eco se fragmenta, como si hubiera varias versiones de su grito deslizándose en el aire. No podemos quedarnos aquí. Grita Javier, tirando de Valentina hacia una esquina oscura. Sin embargo, el pasillo se alarga, como si estuviera construyéndose en tiempo real, retorciéndose y cambiando a sus pies. Es una trampa, una prueba de su voluntad. Al girar para intentar encontrar la salida, las luces parpadean, sumergiéndolos en un oscuro laberinto que evoca la profunda tristeza de su niñez. Parece que cada rincón resuena con sus risas perdidas. Valentina se detiene un instante, el nombre de Franco atravesando su mente como un rayo. ¿Estaría allí su hermano atrapado en ese horror junto a ellos, Franco? Grita otra vez, pero la respuesta es un silencio aún más ensordecedor, como si el lugar se tragara su voz. Lucas se aferra a su brazo, sus ojos llenos de terror y una súplica silenciosa. «No lo llames más», exclama. «No sabemos qué está pasando aquí. Él no está». Valentina asiente, pero la sombra de la niña se refleja en su mente, transitar de su rostro distorsionado a la visión familiar de Franco. Una grieta de ansiedad se abre en su pecho. Con un nuevo impulso, avanzan. El pasillo se torna más oscuro, las sombras moviéndose con un ritmo maligno, como si danzaran a su alrededor. Aquello es un juego perverso, y ellos son las piezas. De repente, una risa fuerte y estruendosa reverbera y se detiene en seco. Esa risa resuena en Valentina con una familiaridad perturbadora. La mirada de Javier se encuentra con la de Valentina, y ambos sienten el peso del peligro amenazante. ¿Qué fue eso?, pregunta Javier, su voz temblando. No lo sé, responde Valentina, su corazón latiendo con fuerza.
Y en ese momento, la niña aparece de nuevo, su silueta brillando entre la negrura, el juego, susurra, su voz ahora más clara y amenazadora. Nunca termina hasta que uno de ustedes lo consiga. Las luces titilan nuevamente, pero esta vez, un brillo extraño surca la habitación. En ese brillo, Valentina ve una puerta lejana, apenas visible, pero llena de un brillo casi seductor. La posibilidad de escapar brilla, aunque el temor se aferra a su corazón. Hacia la puerta. Ordena rápidamente Valentina, y los tres corren, esquivando tentáculos de sombra que parecen tratar de llevarlos hacia atrás. La distancia hacia la puerta parece estirarse, como si el tiempo se burlara de ellos, y el rugido del McDonald's se amplifica, resonando en cada rincón. Valentina siente que el suelo tiembla de nuevo. Cuando por fin llegan a la puerta, la niña lanza un grito que hace más que retumbar, es un lamento profundo que se clava en sus almas. Deténganse. No pueden salir. Su voz se distorsiona, retumbando hasta los cimientos. Javier empuja la puerta y, con un esfuerzo, se entreabre. Lo que hay al otro lado parece un mundo diferente, envuelto en luz y tranquilidad, y por primera vez, Valentina siente una chispa de esperanza. «Vamos». Grita, pero antes de que puedan cruzar, una fuerza invisible parece cerrarse sobre ellos, tirando de sus cuerpos hacia atrás, y el suelo se abre como un abismo voraz. Con un último impulso, Valentina se lanza hacia el umbral, pero un grito desgarrador surge de la niña. No podrás escapar del juego, y entonces, cuando cree que todo se desmorona, siente un tirón en su brazo. La mezcla de pesadilla y surrealismo envuelve todo. Las luces parpadean con desesperación, y en el instante de su caída, un eco oscuro les grita a sus espaldas. El juego acaba de comenzar, en el umbral entre la luz y la oscuridad, Valentina siente que sus recuerdos se entrelazan en un hilo frágil. ¿Logrará romper las cadenas del pasado y volver a ser quien era? ¿O quedará atrapada para siempre en el eterno juego de terror del McDonald's? Valentina cae al vacío, el tirón en su brazo se convierte en una descomunal fuerza que la hace tambalear. El mundo a su alrededor se distorsiona, y el aire a su alrededor se torna espeso como un manto oscuro, cubriendo cada rincón de su mente. Su grito se junta con el eco de la voz de la niña que resonó en sus oídos, un lamento que lanza escalofríos hasta lo más profundo de su ser. De pronto, aterrizan en un lugar análogo pero distinto. Están dentro de un laberinto de cajas de cartón vacías apiladas, con inscripciones garabateadas en la superficie que parecen recitar historias olvidadas. Son palabras conocidas y ajenas al mismo tiempo, ecos de experiencias que han marcado a Valentina y sus amigos. «Esto no es real», murmura Javier, mirando a su alrededor con ojos desorbitados. «¿Pero entonces qué es?», replica Lucas, su voz quebrándose. Valentina se agacha, apoyando sus manos en las cajas. Las palabras parecen cobrar vida, susurros que la siguen como sombras conspiradoras. «Nunca sales», se lo llevó, «¿dónde está?». Las frases traen memorias tumultuosas, y cada una sirve como un puñetazo en su pecho. El dolor de la pérdida de Franco salta a la superficie, apuñalándola con la fuerza de 1000 recuerdos. La risa retumbante de la niña se convierte en un eco constante, cada vez más fuerte, resonando en su mente. No es solo una risa, es como si estuviera desnudando sus miedos, revelando cada secreto guardado en su interior. Valentina siente que la locura se acerca, su realidad deslizando hacia la locura. «Franco no está aquí». Grita, como si al hacerlo pudiera ahuyentar todos los fantasmas que la atormentan. Sin embargo, no hay respuestas, solo más risas. Entonces, entre las sombras en el rincón, ve un movimiento. Algo, o alguien, se asoma. Es un niño, de cabello rizado y una camiseta del mismo color que la de Franco. El corazón de Valentina se detiene. «Franco», exclama, dando un paso hacia adelante. Pero al acercarse, su figura empieza a desvanecerse, como un espejismo, dejando tras de sí solo el eco de su nombre. «No», grita Lucas, intentando bloquear su camino. «No te acerques». El aire vibra con una energía malévola, y el laberinto de cajas comienza a moverse, como si tuviera vida propia. Cada vez que Valentina intenta atraer la atención de la figura, ella se aleja más, convirtiéndose en un simple susurro en el aire. Javier observa,
confuso y asustado. Esto no está bien. ¿Qué pretende la niña? Valentina se siente atrapada entre la desesperación y la esperanza. Tal vez ella sabe algo. Puede que ella. Pero cuando baja la mirada, el suelo comienza a agrietarse, como si el mismo laberinto estuviera respondiendo a su miedo. Se escucha un crujido gutural, y las cajas comienzan a caer, una tras otra, revelando una oscuridad mucho más profunda que la que han enfrentado antes. ¡Corran!, grita Javier, y sin pensarlo, los tres empiezan a correr en múltiples direcciones, tratando de escabullirse del colapso inminente. Valentina siente que el suelo se tambalea bajo sus pies, como un mar agitado. Las sombras se ensanchan, y la risa de la niña se transforma en gritos que hacen eco en su mente, un canto de advertencia o una invitación al abismo, no lo sabe. Mientras corren, por un breve instante, Valentina siente la mano de su hermano acariciando su rostro. Una sensación tan clara que la detiene por un segundo. Su voz aparece como un susurro cálido. «Estoy aquí, hermana, Franco», exclama ella, volviendo a mirar hacia atrás. Pero solo encuentra sombras danzantes y cajas derrumbadas, el laberinto se oxida con el crujido de sus propias entrañas, y Valentina se siente atrapada en un ciclo interminable. La salida parece más lejana que nunca, la risa se transforma en gritos de furia y ella comprende que la niña los observa, dibujando cada paso como un maestro de marionetas. Con cada respiración, el tiempo se hace más lento y el terror más palpable. De repente, una salida aparece en medio del caos. Una puerta entreabierta envuelta en luz resplandeciente. «Allí», grita, pero antes de que puedan avanzar, la sombra de la niña emerge de la oscuridad, bloqueando su camino. ¿Listos para el siguiente movimiento?, susurra, y su voz resuena como un rugido de tormenta. Valentina siente que el tiempo se detiene y el horror de su pasado se apodera de ella. Una pregunta flota en el aire. ¿Podrán salir de su propio juego antes de que las sombras finalmente los devoren? Valentina se detiene, sintiendo que el aire a su alrededor se compacta, denso e irrespirable. La figura de la niña la observa con una sonrisa torcida, una mueca que mezcla dulzura y crueldad. Los ecos de sus risas se vuelven gritos, como si el mismo laberinto estuviera sufriendo en una agonía compartida. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunta Javier, con voz temblorosa. La desesperación en su tono amplifica la tensión. «Quiero que jueguen», responde la niña, cada palabra impregnada de una malicia indescriptible. «Jueguen como nunca antes». Valentina mira a Lucas, sus ojos reflejando la misma mezcla de miedo y determinación. Ella sabe que no pueden quedarse ahí. La puerta de luz sigue brillando, un faro de esperanza en medio de una tormenta oscura. Sin pensarlo, Valentina empuja hacia adelante, decidida a superar a la sombra de la niña. «Destruyan el laberinto», grita, dejando que su postura desafiante la lleve. «Si este lugar está hecho de nuestros miedos, entonces tenemos que enfrentarlos». Los gritos de la niña reverberan a su alrededor mientras el laberinto se estremece. Las cajas se desploman más cerca de ellos, pero sus instintos los mantienen enfocados. Cada reflejo de luz ilumina sus rostros, mientras las palabras en las cajas se vuelven más vívidas. «No puedes, te atrapará, ya es demasiado tarde, vamos», ordena Lucas, tomando la delantera. Él lanza una caja al vacío, observando cómo se desmorona en 1000 pedazos, liberando un humo oscuro que se disipa al instante. Valentina lo sigue, sintiendo cómo su propio coraje empieza a crecer al ver que la pequeña casualidad de su desastre podría convertirse en su salvación. Lanza otra caja con furia, viendo las palabras garabateadas flotando como recuerdos olvidados, y algo en su interior se sacude. Las risas se convierten en llantos, y dentro de cada eco, siente la risa de Franco alentándola. «Esto es real, y debemos recordar», susurra, mientras la niebla de recuerdos intenta envolverla nuevamente. La niña comienza a girar en círculos, desconcertada. «No pueden escapar», grita, pero en su voz hay un destello de indignación, como si fuera incapaz de entender su desafío. Valentina y sus amigos forman un círculo, sus corazones latiendo al unísono. Empujan juntas más cajas, liberando su carga de memorias, de emociones atrapadas. La luz que emana de la puerta se intensifica, llamándolos a escapar.
Las sombras que antes eran opresivas comienzan a desvanecerse, amenazando con retirarse ante el empuje de su valor. Ahora, grita Valentina. Los tres se lanzan hacia la puerta a la vez, sintiendo cómo su cuerpo afila la tensión del momento. Sin embargo, justo cuando están a punto de cruzar, un rugido profundo retumba y el suelo se tambalea con furia. No se vayan. Suplican las voces en un torbellino. Estamos juntos. Grita Javier, mientras se aferran uno al otro. La niña, ahora con el rostro distorsionado en una mezcla de rabia y desesperación, extiende su mano, un último intento por retenerlos en su prisión de miedos. Pero en un instante de lucidez, Valentina siente que, al abrir esa puerta, no solo cruzan a un lugar más seguro, sino también el umbral hacia una verdad olvidada que podría cambiarlo todo. Atraviesan la puerta, y un estallido de luz estalla a su alrededor, llevándolos a un paisaje completamente diferente. Sin embargo, una sensación escalofriante se aferra a ellos. Hay un susurro que se cuela en sus oídos, una advertencia ominosa que solo puede ser descrita con una pregunta: ¿están listos para enfrentar su verdadera historia? El entorno cambia drásticamente, y se dan cuenta de que esta nueva realidad puede ser aún más aterradora que la anterior. La risa de la niña se suaviza y, con ella, un indescriptible eco de promesas y peligros por venir. La sensación de que los secretos aún no han sido revelados flota en el aire, y una pregunta inquietante aparece en sus mentes. ¿Podrán soportar la carga de su pasado y salir adelante, o serán arrastrados por las sombras que han evadido durante tanto tiempo? Los tres amigos aterrizan en un terreno robusto, donde el suelo parece palpitar bajo sus pies, como un corazón palpitante esperando a ser liberado. Se encuentran en un bosque sombrío, con árboles altos y retorcidos que desafían la luz del día, formando sombras amenazantes en el piso cubierto de hojas marchitas. Las luces de la puerta, ahora lejana, parpadean como un faro en el horizonte, pero el horror que sienten por haber cruzado el umbral comienza a enlentecer su esperanza de escapar. Valentina estira la mano hacia Lucas y Javier, su rostro una mezcla de determinación y ansiedad. A lo lejos, un murmullo de voces perdidas resuena en la brisa como un eco de sus propios temores. Ella siente el nudo en su garganta, un recordatorio persistente del pasado que se niega a dejarla ir. La risa burlona de la niña aún retumba en su mente, y cada paso que dan es como caminar sobre vidrio roto. ¿Dónde estamos?, pregunta Javier, su voz apenas un susurro. No lo sé, responde Lucas, su mirada escaneando el horizonte sombrío. Sin embargo, en su interior, ambos saben que este lugar es una extensión de sus miedos más profundos. Al avanzar, el aire se vuelve más frío. Extrañas figuras aparecen entre los árboles, sombras que parecen moverse con un propósito propio. Valentina acelera el paso, y de repente, un grito desgarrador corta el silencio. No es solo un sonido, es un eco de dolor que reverbera en sus corazones. Franco, exclama Valentina, deteniéndose en seco. En su mente, el recuerdo de su amigo perdido se hace más vívido, como si cada palabra no dicha, cada risa olvidada, la estuviera persiguiendo. Siente que el suelo se quiebra bajo sus pies con el dolor del recuerdo. ¿Qué hiciste?, le reprocha Javier, aún aturdido por la revelación de que estaban más allá de la realidad que conocían. No podemos quedarnos aquí, hay que seguir adelante. Las figuras en la distancia se acercan, rostros familiares que los miran con ojos apagados. Entre ellos, Valentina reconoce a Franco, su risa iluminando el lugar por un breve instante. Pero sus ojos son vacíos, reflejando la desesperanza que reina en el bosque. Valentina, llama a él, extendiendo su mano hacia ella, y su tono es un anhelo profundo, como un toque de sol en un día nublado. Las sombras lo rodean, pero ella siente que cada paso que da hacia él es también un paso a ese abismo desconocido. No. No puede ser real, murmura Lucas, aunque lo desea. Está en nuestra mente, es parte de lo que hemos ocultado. De repente, las figuras que parecen ser sus seres queridos se desvanecen, dejando solo un eco de su dolor. La risa de la niña vuelve a retumbar, esta vez más sutil, más siniestra. La atmósfera se carga con una advertencia inminente y todo a su alrededor comienza a desmoronarse. Debemos enfrentarlos, dice Valentina, su voz ahora firme, pero su mirada muestra un torbellino de emociones. Si esto es nuestra historia, tenemos que reescribirla.
con un nuevo sentido de propósito, sienten el repentino impulso de unirse nuevamente, entrelazando sus manos. La pregunta está clara en sus ojos. ¿Podrán formar un lazo lo suficientemente fuerte para enfrentar sus propios fantasmas? Están a punto de tomar una decisión. Pero la risa, ahora transformada en un llanto ensordecedor, explota a su alrededor y el laberinto de sombras que los rodea parece presionar sobre ellos con la misma ferocidad que sus recuerdos reprimidos. Valentina cierra los ojos brevemente, deseando que la luz de la puerta pudiera guiarlos otra vez, juntos. Grita, y el grito de desesperación se mezcla con el eco de los miedos compartidos. Al abrir los ojos, el bosque parece haber cambiado. Los árboles ahora son más altos, las sombras más amenazantes. La risa se ha desvanecido, pero detrás de ella resuena un susurro latente. Hay algo más, algo que acecha entre los árboles, y Valentina siente un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más están ocultando?, murmura Lucas con miedo. La respuesta se encuentra acechando en cada sombra, en cada susurro fantasmal, y una nueva pregunta se burla de ellos dentro del profundo silencio que sigue. ¿Serán capaces de desenterrar la verdad antes de que las sombras los atrapen una vez más? La tensión se respiraba en el aire, un olor a humedad y a moho que se aferraba a sus pulmones, mientras Valentina, Lucas y Javier avanzaban. La amenaza de lo desconocido parecía manifestarse no solo en sombras, sino también en formas de vida que estaban más allá de su entendimiento. Con cada paso, el suelo vibraba levemente, perturbado por una energía oscura que rozaba su existencia. Necesitamos claridad, murmuró Valentina, su voz casi ahogada por el murmullo persistente que ahora parecía rodearlos como una neblina. Entre sus pensamientos, un deseo crecía, encontrar respuestas. De repente, un estruendo resonó a su espalda, un crujido que hizo que todos se detuvieran en seco. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos, como si conspiraran en silencio. Con un gesto, Valentina hizo que los otros miraran hacia atrás y allí estaba, una figura alta y delgada, con proporciones anómalas que comenzaban a desvanecerse y manifestarse frente a sus ojos. Se cubría el rostro con una sombra, pero la forma de su cuerpo era espeluznante. ¿Es eso?, Lucas empezó, pero el aliento se le detuvo al ver las manos huesudas de la figura. «Fran», Valentina gritó. Pero antes de terminar, la figura se alzó y el viento arrastró las hojas marchitas, desatando un jaleo ensordecedor. No era Franco. Era una pluralidad de voces que resonaron en sus cabezas, gritos de lamento que se unen en un estruendo cargado de dolor. Valentina sintió que la presión en su pecho aumentaba al igual que la desesperación en sus amigos. Decidió que no podían rendirse, tenían que enfrentarlo. Un grito profundo salió de su garganta mientras daba un paso hacia la figura en la sombra. Lucas y Javier, aunque temerosos, la siguieron, aferrados a la misma idea. Ya habían perdido suficiente, y no podían dejar que este nuevo espectro se adueñara de ellos. «No somos nuestros miedos», gritó Javier, su voz quebrada por la angustia, pero resonante. Las sombras retrocedieron, abriendo un claro. En el centro, un círculo de luz temblorosa apareció, un portal destellante, pulsante, que parecía querer atraerlos. ¿Es esto lo que buscamos?, preguntó Lucas, intentando comprender la naturaleza de lo que tenían delante. Quizás, Valentina respiró hondo, sintiendo la atracción al mismo tiempo que el miedo a lo desconocido. ¿Podría ser una salida, o una trampa? La incertidumbre era un monstruo en sí misma. Mientras dudaban, la figura de antes comenzó a reconfigurarse, una manifestación distorsionada de recuerdos y sombras que giraron hacia ellos. «Espera», Valentina gritó, tratando de detener el ciclo de oscuro encadenamiento. Pero todo a su alrededor parecía un eco de risas, llantos y sombras que jugaban con su percepción de la realidad. El aire se volvió denso y el tiempo transcurrió de forma extraña. Cada segundo se sentía como una eternidad, y aunque la luz parecía invitarlos, una voz familiar surgió del fondo de su mente, un eco de advertencia que instaba a la desconfianza. «Tal vez, solo debemos unirnos», murmuró Lucas. Con una profunda exhalación, los tres se tomaron de las manos una vez más. En ese instante, el caos estalló.
El bosque rugió, los árboles comenzaron a tambalearse violentamente, y lo que había sido un resquicio de esperanza se transformó en un oscuro y turbulento mar de pensamientos y susurros. «Valentina», exclamó Javier mientras un nuevo grito resonaba en el fondo. Pero antes de que pudiera hacer algo, todo se volvió negro. En ese instante el silencio se estableció. Pero dentro de la oscuridad, un fuerte latido retumbaba, como un corazón que aún luchaba por seguir vivo. ¿Estamos muertos?, preguntó Lucas, su voz quebrándose en el abismo inminente. Cuando la oscuridad pareció desgarrarse, una luz punzante emergió. No era el final. Era el principio de un nuevo terror. ¿Podrían enfrentar lo que realmente significaba estar aquí? La pregunta quedó en el aire, mientras el oscuro laberinto les ofrecía un nuevo enigma: ¿quiénes eran realmente en ese lugar? Valentina, Javier y Lucas se encontraron de pie en un oscuro y sombrío vasto, un espacio lleno de sombras retorcidas donde cada susurro reverberaba en su mente, intensificando la tensión. La angustia colectivamente contenida brillaba en sus ojos, pero en el fondo, una determinación creciente empezaba a tomar forma. Sabían que estaban atrapados en un juego macabro, uno que amenazaba con devorarlos vivos si no encontraban el camino hacia la verdad. Necesitamos unir nuestras fuerzas, dijo Valentina, sus dedos temblando mientras se aferraba a las manos de sus amigos. No somos nuestros miedos. Es hora de enfrentarlos. Las sombras se agitaron, como si respondieran a su desafío. Javier respiró hondo y miró a sus amigos, su voz resonando firme a pesar del terror que se cernía sobre ellos. Lo hacemos juntos. No dejaré que este lugar nos rompa. Con una resolución renovada, avanzaron como un solo cuerpo, recorriendo el oscuro horizonte que se extendía ante ellos. A medida que se adentraban, las sombras comenzaron a susurrar, sus ecos llegaban como suspiros, mezclándose con los remanentes de risas antiguas. De pronto, un destello de luz iluminó una esquina de la habitación. Un espejo antiguo apareció, cubierto de polvo y telarañas. Su reflejo oscuro parecía distorsionar sus imágenes, transformando sus rostros en versiones espectrales, borrando la línea entre lo real y lo imaginario. Valentina se sintió atraída, como si el espejo prometiera respuestas a las preguntas que atormentaban su mente. ¿Qué es eso?, preguntó Lucas, escalofríos recorriendo su espalda. Quizás sea la respuesta a por qué estamos aquí. Quizás estamos destinados a enfrentar nuestras verdades, dijo Valentina, sus ojos fijos en el espejo. Al acercarse, el reflejo comenzó a cambiar, revelando recuerdos enterrados. Vieron fragmentos de sus vidas, pero retorcidos, dolorosos, la risa compartida con amigos, los sueños inalcanzables, los momentos en los que sintieron que el mundo se desmoronaba. Junto a ellos, las visiones de unos ojos oscuros que los miraban, un lamento ahogado que resonaba en sus corazones. ¿Por qué no me liberaron? Valentina sintió una punzada de culpa. Debemos recordar. No podemos dejar que el pasado nos atrape, afirmó, y mientras hablaba, la figura de la niña oscura apareció en el espejo, su rostro retorcido y distorsionado por el dolor. Un súbito recuerdo, un grito doloroso, los atrapó. El eco les decía que para enfrentarse a sus verdaderos miedos, tenían que despojarse de los fantasmas que les ataban. Juntos, hicieron un círculo, se unieron y, con cada pulso de su latido, comenzaron a liberar sus pensamientos más oscuros, toda la tristeza y la angustia que el lugar había intensificado en ellos. Con cada palabra, cada llanto, el espejo respondía, las imágenes comenzaban a brillar con fuerza. Yo no tengo miedo, gritó Javier, su voz resonando en la oscuridad. Nosotros somos más que tus miedos. Un poderoso resplandor emanó del espejo mientras las sombras comenzaron a disiparse, como si la luz purificara la negrura que los rodeaba. Valentina sintió como un peso se levantaba de su pecho. Las figuras familiares, incluso aquellas que pensaban haber perdido, comenzaron a aparecer, ahora llenas de esperanza, mostrándoles que realmente podían superar sus demonios. El entorno vibró con fuerza. Las sombras se dispersaron y la figura de la niña se desvaneció en la luz. Las risas de los amigos resonaban de nuevo, la alegría reconciliándose con el horror que habían enfrentado. De pronto, el espejo se fragmentó, y en su lugar, la puerta de un brillante túnel se abrió, invitándolos a pasar. Sabían que detrás de ella había más que solo escapar, les ofrecía una nueva oportunidad, una vida renovada. ¿Estás lista?,
Preguntó Lucas, su voz firme. Juntos, respondió Valentina, sintiendo que su corazón se llenaba de una fe renovada. Atravesaron el arco dorado del túnel, el aire se volvió ligero, fresco, alejándose de la oscuridad que había sido su prisión. Todo se iluminaba ante ellos y con cada paso, el peso del pasado se desvanecía. Sabían que lo que había sucedido en el McDonald's nunca podría desaparecer, pero habían desenterrado los secretos y enfrentado las sombras, algo que jamás podrían olvidar. Cuando finalmente miraron hacia atrás, vieron el lugar que había sido su miedo, ahora transformado en luz. Con una renovada sensación de libertad, Valentina, Javier y Lucas sabían que la vida seguiría ofreciéndoles desafíos, pero ahora sí estaban listos para enfrentarlos, juntos. Nunca volveremos a ser esos niños aterrorizados, dijo Valentina, con determinación, porque somos más fuertes que nunca, replicó Javier, sonriendo, caminaron hacia la luz del nuevo día, sintiendo que el futuro, aunque incierto, estaba impregnado de esperanza. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas rescatar historias ocultas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tus reacciones y teorías sobre el final son muy importantes, así que llena la sección de comentarios. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Cada interacción cuenta.